Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana, antes de iniciar nuestro podcast, tengo que dar la bienvenida a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Dave, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo están? Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy bien, Jorge, estoy bien, Dave. Contento, muy contento de estar aquí. eh, Porque, pues sí, la gente de seguro se ha de dar cuenta. O sea, a veces hacer tanto como tan continuamente algo, pues a veces lo haces con mejor ánimo, a veces lo haces con más ganas, a veces lo haces un poco cansado, a veces lo haces un poco, pues no tan motivado. Y yo siento que tuve como una rachita baja y ahorita ya estoy como que recuperando una muy buena motivación y pues estoy contento de estar aquí. A rachita baja en el podcast, ¿no? En la vida todo perfecto, pero como que de repente sí me costaba un poquito más y ahorita no, ahorita estoy retomando nuevos aires de motivación y muy contento de estar aquí, compartir con ustedes y las 300 personas que ya se suscribieron, llegamos al milestone, llegamos pues compartimos, ¿no? Esta brecha de los 300. Entonces, pues la NASA nos prometió más dinero llegando a los 500. Entonces vamos a hacer una promesa de que cuando lleguemos a los 500 suscriptores vamos a regalar algo. ¿Qué puede ser? Pues ya luego lo vamos platicando, lo vamos prometiendo, o que vayan pidiendo, ¿no? No, pues que un video del Márquez disfrazado de brócoli bailando, tal vez, no sé, o sea, ustedes pidan y vamos Qué viendo cómo se le hacen. específico. Sí, verdad, es que la gente luego es muy, muy curiosa y luego inventa cosas extrañas, pero lo podemos conseguir, eso se los puedo asegurar. Pero vayan viendo, ¿no? ¿Qué quieren? Igual y un librín o algo así. Eso, si son de la ciudad de Torreón, Coahuila, pues vamos a cenar, un convivio o algo, cuando lleguemos a los 500. Y ya. Eso creo que pudiera ser un buen regalo. Pudiera ser los dos. Pudiéramos regalar un libro y un convivio para las personas que nos escuchan en Torreón y los que no nos escuchan fuera, poder mandar algún regalo, un libro o algo sería padre. Incluido aquellos que vivan, si llegan a ganar, fuera del país. Gracias por escucharnos. Y Sí, antes es de verdad. empezar, quiero decir que es muy válido esta parte que mencionabas tú de que tenemos rachas arriba y abajo. Digo, es parte de nuestra human nature. Este, y es válido. O sea, sí, no todos los días vamos a trabajo contentos, eso es evidente. No todos los días Claro. tenemos la mejor Aunque amas su actitud con nuestros trabajo, ¿verdad? amigos. Claro, es parte de nuestra condición humana. Entonces, qué válido que lo hayas dicho y qué padre. Y sí, hay veces que estamos arriba, otras en medio, otras abajo. Pero lo importante, como ya lo dijimos en algún capítulo, es la disciplina, continuar y hacer esto que tanto nos gusta para ustedes, amigos. Y el día de hoy, para no variar, tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de mitras. Y bueno, le voy a dar la palabra mitra o mitras, ya explicará mi amigo Alfa. Adelante. Así es, mi querido Dave. Y la verdad es que sí, es un tema muy interesante, para mí y tal vez igual y como para cuatro personas más. Lo que sí les puedo decir es que las personas que se han metido en los estudios metraicos se obsesionan bien cañón, o sea, se vuelven locos. O sea, sí es como, no es una secta, ¿verdad? Porque no obedecen a la misma ley ni nada de eso, pero sí provoca una fascinación muy única los estudios sobre esta divinidad, sobre este Dios, y creo que básicamente de eso se va a tratar el episodio de hoy. Les platicaba a Jorge y a David que lo de hoy va a ser como una generalísima introducción al misterio mitraico en el doble sentido de la palabra, eh, porque los detalles son muy vastos, pero tenemos muy pocas pistas de cuál puede ser la verdad sobre esta divinidad y va a ser muy general y básicamente voy a estar alrededor de por qué interesa, ¿no? O sea, por qué nos llama la atención este Dios o este culto. Entonces, mi estimado Dave, ¿ya puedo compartir pantalla? Muy bien, entonces vamos a compartir. Aquí ya se ve la pantalla. Creo que sí, me confirma mi querido Dave. Y Jorge, no sé qué hizo, pero bueno. De Aquí nuevo le picó estoy. su micrófono. Aquí está. Entonces, eh, vamos a compartir los misterios de Mitras, un poquitín de esto, de qué se trata.
Bueno, vamos a empezar por esto. ¿Por qué hablar de Mitras o por qué es interesante, por qué es curioso este dios, esta divinidad, esta deidad, este culto? Primero, porque fue muy popular en su tiempo. En su tiempo no hay tantos registros escritos sobre el culto o sobre el dios, pero a lo largo de los siglos se han ido descubriendo muchísimos centros de culto de este dios Mitras dentro del Imperio Romano. Entonces vamos a empezar con esta idea. Es un culto que fue muy popular en las épocas del Imperio Romano. Entonces, en prácticamente todos los rincones a donde llegó el Imperio Romano, había centros de culto de este dios. No le voy a llamar altares porque eran más que un altar, eran centros de culto y se les dice mitreum o en plural mitrea. Ya ves que el plural en latín y en italiano siempre acaba en esa vocal, en la I o en la A. Entonces son los mitrea, ¿no? Los mitrea se encuentran en España, desde España hasta India. Y luego se encuentran desde Inglaterra y hay unos muy famosos, muy importantes en la región que ahorita es, en esa gran región que ahorita es Uzbekistán y Afganistán, que en ese entonces era Bactria. Entonces, y bueno, esos son los límites, pero además hay muchísimos alrededor. Y en muchos donde ahorita es Bulgaria, muchos donde ahorita es Alemania, donde ahorita es Francia, y en muchos lugares que pues no eran tan populares incluso dentro del Imperio Romano, pero hay muchísimos. Entonces fue un culto sumamente popular del que casi desapareció, no de un día a otro, pero sí fue olvidado, sí fue desaparecido y se tienen muy pocos registros históricos reales y como contundentes para un culto que fue tan difundido y sí, o sea, tan difundido dentro del Imperio Romano. Y a esto voy. Es muy fascinante prácticamente ya es un hecho que nunca vamos a tener una respuesta definitiva a qué era el culto de Mitras, cómo era el culto de Mitras, exactamente a qué se refería. Ahorita todos los estudiosos tienen que echar cuenta de su imaginación, tienen que crear teorías a veces muy locas o a veces limitarse a las más aburridas y no poder salir de ahí porque, a ver, Dave o Márquez, si alguno de ustedes puede responder esta pregunta, ¿qué es lo que para nosotros marca el inicio de la historia? ¿Por qué hubo un día en que empieza la historia y antes lo conocemos como prehistoria? ¿Qué marca el inicio de la historia para nosotros? El poder escribirla, el poder documentarla, ¿no? Exactamente, la escritura, tal cual. Entonces somos culturas, somos seres que le damos un peso demasiado importante a lo escrito. El documento escrito es el documento con el que nos relacionamos hacia el pasado. Si no tenemos documento escrito, para nosotros es como no existió o nunca voy a poder acceder a ese misterio. Por eso digo que es un doble misterio, porque es el misterio de que no vamos a saber bien de qué se trata y el misterio porque eran unos misterios. Y si se acuerdan, ya tenemos un episodio en donde hablamos de los misterios eleusinos, tal cual así se llama, creo, los misterios eleusinos, y ella explicaba pues que los misterios son estos rituales iniciáticos los cuales a la hora de participar en ellos, después de participar en ellos, tú ya puedes ser parte de una comunidad en particular. Entonces, además usted pensé que se iba a caer un libro. En Grecia había varios misterios y este es un misterio romano. Eran unos rituales de iniciación romanos para pertenecer a esta comunidad, que ahorita les voy a explicar un poquitín más. Otra cosa que nos hace muy fascinante el misterio de Mitras, es que si es un dios o son tres. Ahora te voy a explicar por qué. Nada más, de una vez les voy a ir diciendo. Todas estas que les decía, centros del culto dentro del Imperio Romano, se sabe que era hacia el dios Mitras, que es este men que estamos viendo aquí, que está matando a un toro y ahí vemos a un perrillo, si logran verlo,
que está yendo a beber de la sangre del toro. Luego vemos ahí a dos monitos que muy probablemente sean cautes y cautopates. Y luego aquí no se ve muy claramente, pero también en muchos otros había un escorpión y ese escorpión, bueno, pues sí se ve, ¿no? Ese escorpión siempre va hacia los testículos del toro. ¿Por qué? Pues no sabemos, pero siempre, o sea, ¿qué tiene que ir haciendo ese escorpión a pellizcar los testículos del toro? Y luego también, normalmente a veces también hay una serpiente y hay otros elementos. Mitras, que tiene más o menos la misma imaginería, la misma simbología en todos estos lugares del Imperio Romano, se le conoce como Mitras. Pero también había otro, aparece en los textos del zoroastrianismo, en los Avesta y todos estos, que se le llama Mitra, que es un dios persa del zoroastrianismo. Y también, te voy a dar la palabra en un segundín, Dave, y también encontramos en India un dios Mitra, que es Mitra Varuna. Casi siempre en el Rig Veda, que es el texto más antiguo de los Vedas, se le llama Mitra Varuna, y ya después no vamos a encontrar nada de Mitra, solo vamos a encontrar de Varuna. Pero, entonces la teoría es uno que empieza desde alguno de los otros dos y luego el otro se inspiró y termina en el romano, o cada uno es un dependiente único. No lo sabemos. Dave. Sí, gracias. Perdón la interrupción, pero si sigues con el tema adelante, creo que ya la pregunta va a dejar de ser estar en el momento adecuado. Ya habíamos mencionado en programas anteriores que los romanos solían tomar, y era parte de su esencia, como que ellos no veían mal tomar deidades de diferentes tribus, de diferentes lugares a los que ellos conquistaban, ¿no? Pasó mucho con Grecia, platicamos cómo se convirtieron algunos de los dioses griegos y los hicieron suyos. En el caso de Mitras, ¿fue así o cómo es? ¿O se sabe eso? Es una de las teorías más difundidas. El que empieza, digamos, el padre de los estudios mitraicos defendía que era un solo Dios, que era un solo Dios que había llegado desde la India y Que luego desde había la llegado India. al Imperio Persa y luego había llegado, o sea, digamos, por esa conexión, primero en India, y luego en el Imperio Persa y luego ya en Roma. Y que el dios Mitras romano era tal cual ese mismo, modificadito y todo esto. Lo que dices tiene toda la razón del mundo, tienes ahí toda la razón en que sí, los romanos son una de las culturas más cosmopolitas y más eclécticas que podemos identificar. Eh, Agarraban todo y también como para dominar, o sea, no solo agarraban porque les gustaba que sí, sino también para dominar. Es decir, tú tienes un dios ahí, bla, 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 pues no me voy a pelear con ese Dios, nada más también lo voy a nombrar dentro de los míos y dentro de los que yo controlo. O sea, tu Dios ahora también es un tipo en Júpiter. ¿Y quién administra el culto de Júpiter? Yo. ¿Y quién dice quién está dentro y quién está afuera y quién tiene el favor y quién no lo tiene? Yo. Entonces, en gran parte también por eso vimos lo del Sol Invictus, que tenemos otro episodio hablando del Sol Invictus, un dios solar que se trató de hacer una monolatría en el Imperio Romano. Entonces continuamos por aquí. La simbología. La simbología es bien interesante, es muy rica, es muy nutrida. Hay muchos elementos en los Mitrea que es muy raro encontrar en otros lugares y es muy raro encontrar en otros cultos, sobre todo cultos de los que no tenemos nada de otro tipo de referencias o fuentes. Todas las fuentes que tenemos son estos relieves, son estas esculturas, son estas, pues, centros de culto. Y hay un libro fascinante que se llama algo así como Imágenes de Mitra, Images of Mitra, y es uno de los más recientes y es preciosísimo, yo lo recomiendo mucho. Y es de muchos autores, no solo de uno. A ver, ese es un punto en el que yo quiero hacer un énfasis, la experiencia religiosa. Creo que esta expresión, estas dos palabras, son dos palabras en las que tendríamos que centrarnos mucho y tendríamos que darles muchísima importancia y lamentablemente están contaminadas por una maldita canción de Enrique Iglesias. O sea, nosotros escuchamos experiencia religiosa y pensamos en la canción de Enrique Iglesias. Cuando la experiencia religiosa me parece a mí que es una de los fenómenos más fascinantes dentro del ser humano
Y fue súper fascinante porque ocurre dentro de la psique o del alma de cada uno, aunque muchas veces también puede ser un fenómeno común y hay veces en que esa experiencia es dirigida directamente a través de un culto, de una congregación, de un ritual, y hay veces en que es la famosa experiencia mística que puede ser individual, sin una simbología en particular, pero lo que ocurre, creo que ustedes podrán dar testimonio de individualmente cada quien en su cabeza, o si nos quieren escribir, que en algún momento han tenido una experiencia religiosa. En algún momento, ya sea en la celebración de su religión o de otra religión, o cuando vieron una película o escucharon algo, pero sintieron algo diferente que los llevaba al menos anímicamente a experimentar un momento o una sensación que parecía no ser del mundo profano, que parecía no ser del tiempo y espacio habitual, que parecía que estaban siendo parte de algo que se desprende de la experiencia normal humana. Y esas experiencias son poderosísimas. Esas experiencias te pueden despersonalizar, te pueden fundar, te pueden y llevar a lugares muy altos, reafirmar, te pueden cambiar la vida o simplemente puedes sentir muy bonito, pero son poderosas. Una experiencia religiosa es muy poderosa. Y nosotros, pues, espero que todos hayamos tenido la oportunidad de experimentar alguna. Si son parte de una religión, una congregación, pues ojalá y esa congregación, esa religión les haga ser parte de esas experiencias religiosas. A veces nada más son el hecho de sentirte acompañado, de sentirte parte de una comunidad, de sentirte en paz, de sentir que tu vida no está aquí nada más para ser desperdiciada, que eres parte de algo un poco más grande, que hay alguien o algo que te ama, que hay alguien o algo que te entiende. No lo sé, pero las experiencias religiosas son muy, muy, muy importantes, muy poderosas en nuestra vida. Entonces, yo soy un verdadero fan de este fenómeno, de este misterio de las experiencias religiosas. ¿Y saben quién es otro fan? Eggers, no sé cómo se pronuncia, Eggers, el Se director creo supone que es que Robert. Eggers. ¿Verdad? Porque sí, es que tu nativo inglés, mi querido Dave, es muy arbitrario luego en cómo se pronuncian las cosas. Entonces, yo también tenía entendido que es Eggers, pero luego yo lo digo, es Eggers, no sé. Este director, Jorge, yo lo he platicado, Dave lo ha platicado, yo lo he platicado. Mínimo, tiene dos películas fascinantes que son The Witch, La Bruja, y El Faro. Y en las dos él ha dicho, a mí lo que me interesaba era acercarme a la experiencia interna que tenía esa gente al enfrentarse a ese fenómeno. Cómo lo vivían internamente. Si lo que creían era falso o verdadero, no me importa. Yo quería meterme en su mente, quería meterme en sus almas para experimentar un poco ese terror o esa fascinación o esas realidades que ellos vivían en ese momento en particular. Y dice, para mí eso es lo más importante. Y yo, las películas es una manera de llegar a eso. Y yo creo mucho, o sea, ese vato es mi hermano y él no lo sabe, o sea. Para mí eso también es algo en lo que yo me clavo mucho y me parece fascinante, fascinante la simple idea de imaginarte cómo, o sea, imagínate, o sea, creo que es una de las perversiones más grandes, ¿no? Hay unos pervertidos que quieren ver por una ventana, ver cómo se encuera a alguien, unos pervertidos quieren ver a la gente cómo está en su momento más débil, y no, o sea, imagínate, para mí la mayor perversión, ser parte de la experiencia religiosa de alguien, meterte en su alma, cómo lo estaba experimentando eso. Y en The Northman, El Hombre del Norte, aparece en varios lugares, sobre todo al final. Voy a hacer un pequeño spoiler, con la muerte de un personaje, vemos algo completamente fantástico y vemos algo completamente fuera de este mundo, algo completamente irreal. Y él no nos está diciendo que eso pasó. Él nos está diciendo prácticamente que él lo vio así, él tuvo ese delirio en ese momento porque así estaba condicionada su mente en su cultura y en su forma de vida. Y lo cual, o sea, vaya, a mí me parece increíble. Y entonces un poco por eso, porque es bien atrapante y es bien motivante pensar cuál era la experiencia religiosa que tenían estas personas al entrar en este culto y qué es lo que creían y a dónde llegaban y qué veían y qué sentían, ¿no?
También a esto lo abordé en el de los misterios eleusinos, porque los misterios eleusinos, como ya hemos platicado, estaban envueltos en un ritual que tenía ahí el quiqueón, que es El una droga alucinógeno, ajá. alucinógena. Ajá. Entonces eso aumentaba la experiencia religiosa y la llevaba realmente a otra dimensión. Y ahí sí sabemos que estaba súper locochón. Aquí no, aquí se cree que más bien la única sustancia poderosa era el vino. El vino, la ceguera temporal, no por un rayo, sino porque les tapaban los ojos, y luego el descubrimiento de la luz. El juego de la luz que se hacía, ¿por qué? Porque todos estos Mitrea eran en cuevas subterráneas, cuevas donde no entraba la luz o cuando entraba la luz era una luz perfectamente controlada y había juegos de antorchas y todo eso creaba un ambiente y durante todo este proceso de transformación o de iniciación había un momento en donde la luz se revelaba y se veía la imagen de este gran Dios y entonces a mí me parece increíble poder acercarnos un poquitín a esa experiencia. ¿Cómo se llama? Bien, Dave apuntó que tiene diferentes nombres. En persa medio se llama Mir. Es un nombre que me gusta, pero los que siguen me fascinan más. En lo que les digo que ahorita es Uzbekistán y Afganistán, le llamaban Mioro o Miro. Y son preciosísimos esos vocablos no pronunciados. Mioro, el dios Mioro o Miro. En Avestia y Sasánida, es Mitra. Y en el Imperio Romano, Mitras. Eh, el imperio sasánida es el imperio que queda después cuando cae la época helenística de las conquistas de Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Entonces, antes habíamos tenido el gran imperio persa, el verdadero gran imperio persa, que es el imperio aqueménida. Alejandro es el que tira todo eso y el que construye este gran imperio, el macedonio, el suyo, que lleva la cultura helénica gracias a su maestro Aristóteles. Pues es que estamos hablando, cuando hablamos de los filósofos, no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, Platón influyó a Aristóteles a la manera en que en Aristóteles su filosofía mucha la basó en contestarle a Platón. Aristóteles fue el educador del conquistador más grande de todos los tiempos. Discutiblemente, algunos dicen que es Gengis Khan, otros dicen que es Jorge Márquez. Entonces, no sabemos exactamente quién fue, pero Diferentes tipos de conquistador, pero sí. por supuesto, se sabe. Entonces, igual de potentes todos, ¿no? Entonces, hay quienes, perdón, me distraje un poco, pero sí, el imperio sasánida es lo que queda cuando cae el imperio de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno cae y quedan sus generales, los famosos sátrapas, quedan dominando ahí. El imperio aqueménida es el que verdaderamente ahí controla todo, hasta la llegada de la famosísima Pax Romana. Entonces, la Pax Romana, que es donde vamos a tener todo esto, con el imperio, uno de los imperios más grandes también de todos los tiempos y más influyentes. Fíjense, estas cuevas eran cuevas naturales. Sí, Dave, adelante. Perdón, es que antes de que pase a la siguiente diapositiva, en la diapositiva anterior, ¿hay alguna teoría que sepamos de la serpiente, el perrito y el escorpión? En esta, para los Ay, que amigos se que ve la nos serpiente. escuchan, para los amigos que nos escuchan en Spotify, pueden ver también en Spotify el video y en esta diapositiva se aprecia muy bien. Como mencionas bien, pues muchas son hipótesis, porque no tenemos, no están los escritos, pero ¿hay alguna que tú sepas, alguna teoría? Porque evidentemente deben de ser algún tipo de simbolismo, ¿no? Pero llama la atención que sí, como dices, aquí se nota claramente cómo le agarra los testículos y cómo el perrito y la serpiente parece que están bebiendo de la sangre de este buey o de este toro que está matando Mitras. Y es bastante interesante. Sí, y no crean que están ustedes ahorita intuyendo o inventándose la teoría de que esto va a influir luego al culto cristiano. O sea, esta teoría de que Mitras es la principal fuente de inspiración para luego el culto cristiano es la más antigua de todas, que ahorita ya no está tan de moda porque no puede ser comprobada de ninguna manera. El culto mitraico los primeros cristianos fueron más bien contemporáneos. Y se sabe que el culto mitraico cayó en desuso y desapareció gracias al cristianismo, porque el cristianismo triunfó y condenó a todos y órale a la fregada.
Y ahorita voy a explicar otra cosa bien importante mientras al respecto. Esa no fue la pregunta que hiciste, la pregunta que hiciste es, ¿cuáles son las teorías de ese simbolismo en particular? Entonces, de entrada, sí es un simbolismo, 100%. Lo que podemos asegurar es que cualquier imagen que aparece en cualquier lugar de ritual religioso es un simbolismo, 100% real. Esto se llama la tauroctonía, tauroctony, que es estar matando a este toro. Y luego sí, la serpiente y el perro bebiendo la sangre de esta víctima, ¿no? Del toro. Y el escorpión yendo a los testículos. Hay teorías, ninguna es convincente. Entonces, no voy a desarrollar las dos, tres teorías que hay por ahí porque no, o sea, la verdad es que a fuerza de ser sincero, la sinceridad nos llevaría a decir sí, tiene que ser un simbolismo, pero no tenemos ni la más remota idea de qué pueda significar. Hay otros símbolos que van a estar repetidos dentro de las efigies y los relieves de Mitra, que esos sí son un poquitín más fáciles de apuntar hacia dónde puedan estar, qué quieran estar diciendo, ¿no? Pero esto es más difícil. Sí, pero sí hay teorías. Marquiño, ¿quieres apuntar algo? Que seguro hay otro multiverso por ahí en donde triunfó la religión mitraica y no tenemos ahorita, y estamos grabando un podcast donde no tenemos noción de los símbolos cristianos más bien, ¿no? Y aquí está ese otro alfa explicándonos eh, que no sabemos qué pueda significar ese pan, por ejemplo, que está ahí eh, en eso que parece una ofrenda, pero no lo entendemos. ¿O por Digo, qué, porque porque hay 12 güeyes en una mesa, todos sí, apuntándose al mismo lugar, ¿no? Así, esos güeyes qué, sabemos que es un símbolo, pero no sabemos qué se pueda significar. Muy bien, Jorge, y, tu y, mente de y, ciencia ficción funcionó preciosa. y es un chiste, pero pues es que sí pudo haber ganado esta, o sea, o sea, vamos, aunque sea un chiste, es interesante pensar en eso, ¿no? Por O sea, supuesto, por toda la supuesto. influencia que ha tenido el cristianismo y pudo haber ganado otra, o sea, por lo esparcido que estaba esta. Y ahora que lo mencionas, déjame ya, me voy a adelantar un poquitín, pero ahorita queda perfecto. Compartirles algo. Este culto de este Dios, lo que tenemos, y es justamente como dice Jorge, estaba durante todo el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque quien era el principal adorador de este Dios eran los soldados romanos. ¿Se acuerdan que el Sol Invictus también era por los soldados romanos y son los soldados romanos? Pues que claro, o sea, tienes a tu raza ahí esparcida por todo el mundo conocido y algunos son nativos de Roma, otros no, pero algunos los conoces como ciudadanos romanos, todo eso, y te representan. Y lo que sí se sabe casi con seguridad es que este culto les ofrecía al menos dos cosas que la religión oficial del Estado romano no les ofrecía. La religión oficial del Estado romano, como ya he dicho varias veces, igual que la del griego, eran religiones de funciones sociales y de funciones públicas. Y si tú te dedicas al comercio, este es tu Dios, tienes que hacer esto, vas al templo de ofreces ofrenda acá y haces estos sacrificios. Si tú eres esto, te dedicas a esto y ese es tu Dios, bla, 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 o ahora te hemos nombrado esto, vas a cambiar tu culto principal a este Dios y había uno que otro dios local, ¿no? Pero casi todos eran dioses de la oficialidad y del Estado. Y lo que les ofrecía este dios, se entiende es que había como una explicación con una intención científica. Intención, obviamente, no tenía mente científica, pero con una intención de explicar las cosas lógicamente. Entonces es una cosa, ya no era tan mitológica, sino que trataba de entender por la razón todo. Y la otra es que ofrecía algo para después de la muerte. Ofrecía la permanencia o la supervivencia del alma o tal vez un regreso. Y eso es muy importante, sobre todo ¿para quién? Para un soldado que está al borde de la muerte cada que sale en campaña o cada que tiene que levantar un campamento, está al borde de la muerte. Entonces,
cuando tienes un Dios que te va a proteger tu alma o que le va a hacer que perviva de alguna manera o que te ofrece tal vez un vencer a la muerte, eso es. Entonces, porque hay algunas veces, hay algunos en donde se le llama a Mitras, Mitras Sol Invictus, por eso dicen que Mitras es un dios solar, pero quién sabe si es un dios solar porque cuando aparece Mitras, muchas veces aparece con muchos dioses solares. Entonces, si eres dios solar, ¿por qué apareces con tantos dioses solares? Pero también el que va a terminar ganándole la muerte, pues es este Sol Invictus. Entonces, es bien fascinante. Entonces, otra cosa que se sabe es que cuando moría cualquiera que pertenecía a los cultos de Mitras y que ya estaba aceptado en la congregación, eran los mitraicos los que se hacían cargo de su cadáver y de sus rituales fúnebres. Y eso no pasaba mucho. O sea, quien se hacía cargo de los rituales fúnebres era tu familia y ya ellos lo hacían como le podían. Pero no es así como que los de este dios en particular se van a hacer cargo de tus rituales fúnebres y aquí sí. Y era muy importante. Y también era muy importante el agua. La mayoría de estos están al lado, tienen como sus cementerios y muchos están construidos al lado de lugares donde corre el agua y tiene que correr el agua naturalmente. Un pequeño misterio. Esta es una entrada, parece como, a mí me llama mucho la atención porque muchos estaban hechos en cuevas naturales. Hay algunos que sí están tallados y que están así elaborados y todo eso, y hay algunos que las entradas son así y adentro es una construcción bastante complejita, pero luego por lo mismo también eran lugares muy chiquitos, muy íntimos que no se hacían ahí, como ahí no se congregaban siempre, se cree, para todos, sino nada más para cierta iniciación, nada más para cierto ritual en particular. Esto es donde les digo que la luz jugaba un papel importantísimo. Miren esta belleza nada más. O sea, aquí talladísimo, talladísimo ahí en la roca y las dos ventanas que al parecer se construyeron sobre dos hoyos que estaban ahí con los que los mismos jugaban con la luz para que apuntara directamente en algún momento o tras algunos trucos ahí al relieve y que se revelara este dios en donde estaban haciendo una iniciación. Aquí está un pequeño mapa de los lugares en donde se han encontrado estos lugares de culto. Les digo, desde España, Increíbles, son muchísimos lugares, o sea, y sí, esparcidos sí, sí, bastante lejanos. sí, sí, les digo, pues en Alemania, en Inglaterra, el de Londres es impresionante, pero aquí está una parte, esta es otra parte, A o mí, sea, a mí algo que se me hace hasta Tour de interesante, Europos. digo, tiene sentido que se haya esparcido tanto por el Imperio Romano, o sea, y que se lo Sí. hayan llevado, por ejemplo, los soldados. Pero también me quedé pensando, una de las cosas que hace que las ideas se hagan como contagiosas va a sonar obvio, pero luego a veces no pensamos en esas cosas, es hacerlas visibles, hacerlas muy evidentes, o sea, verlas. Em, y acá, o sea, con lo que estoy viendo de Mitra, eh, por ejemplo, eso, o sea, que agarres una cueva natural y que ahí hagas eh, parte del ritual. Eso está oculto. Y el cristianismo, o sea, si bien es cierto que cuando iniciaba, pues no era la religión dominante y Y que sí también había estaban en cristianos Cuevas. ajá, que tenían que esconderse, pero aún así creo que le ayuda mucho que no es una religión que te obligue como a esconderte. De hecho, a cierto punto había cierto beneficio como por morir por tu religión, ¿no? O sea, dentro de lo que tu religión misma decía. Y además por ser una religión monoteísta, pues las religiones monoteístas tienden como a rechazar, ¿no? A los demás dioses, a no incluirlos como dentro de un solo panteón. Y entonces eso hace que también quieras, aunque no quieras, se hace visible la religión. Eso pasa. Eh, Sí. en cambio acá, pues a lo mejor eso tiene que ver, ¿no? En parte. Es una de las razones, quizás, no lo sabemos, ni nunca los vamos a saber. O sea, pero
porque unas religiones ganan y otras no. O sea, a lo mejor una de ellas importante puede ser esa. O sea, ¿qué tanto se presta esa religión para ser muy visible con la gente que no está dentro de la religión? Sí, y no me parece ni cosa menor ni obvia, ¿eh? O sea, me parece que es un comentario muy atinado. Y Bart Ehrman, que es uno de los grandes estudiosos actuales del cristianismo primitivo, ya les he platicado de este libro y prometo, aunque no tan en corto plazo, hablar luego de él, de la que se llama Cristianismos Perdidos. Justamente es esto, o sea, y desde lo que empezaste a decir, ¿por qué ganó esta y no la otra? ¿Qué factores? Y él va un poco desentrañando que la tesis de él es que el cristianismo que tenemos actual solo se trata del cristianismo que venció. No se trata del verdadero Ujú. cristianismo, ni el cristianismo más chido, ni nada, sino que por situaciones socio-histórico-políticas quedó como el cristianismo que venció. Y al ser el vencedor, mandó la fregada a los otros, como hubiera ocurrido en cualquier situación que hubiera ganado cualquier otro. Hubiera ganado el cristianismo de, no sé, mm, ya ni me acuerdo cuáles son, ese hubiera sido el oficial y todos los demás hubieran ido al traste. Entonces, mm, ¿qué cosa hace a una religión, digamos, viral, memética? Muchas cosas, y entre ellas sí está esta parte de la relación visual y del poder reproducirlo. Entonces, les platicaba del simbolismo. Aquí esto es uno de los temas controversiales porque digamos, la teoría más mainstream, la teoría más difundida, es que había 7 grados de, de sacerdocio, pero hay otras teorías que dicen no eran grados de sacerdocio, eran nada más grados de pertenencia. Entonces, tú podías estar dentro de las comunidades mitraicas con un grado de cuervo o podías estar con un grado de persa. Imagínense, ahora eres persa, soy de los persas mitraicos. Y solo el pater, el padre, era el sacerdote. Pero no, hay quienes dicen que el cuervo ya era un sacerdote. Y luego que el novio ya era un sacerdote. Y además están bien raros, o sea, porque no coinciden con la lógica que nosotros podríamos manejar, ¿no? O sea, el más chafita es un cuervo. Pues el cuervo no es tan chido, está bien. El que sigue es un novio. ¿Cómo? O sea, uno es un animal y ahora el siguiente es un estado, ¿no? Es como un novio. Y luego sigue un soldado. Ah, bueno, ya es soldado. Y luego sigue un león y luego sigue un persa, así como del león al persa, y luego sigue el del nombre más bonito de todos, el Heliódromus, Heliódromus, el vato que maneja el carro del sol. Y luego está el padre. 3, 4, 5, 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, son 7. Y ahí están, y aparecen en muchísimos relieves, y aparecen en muchísimos lugares, y sí se sabía, y a veces hasta lo ponían así, yo levanto ese altar a Mitras, yo soy Georgian Marcus de quién sabe qué, Persian en el año quién sabe qué. Y sí, Márquez. No, que también estaba viendo cómo los acomodan y estaba raro. O sea, los planetas van en orden. O sea, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, nos sale Marte. Sí, Y Marte sí luego está, sale la es el Luna. soldado. Ah, perdón, sí, sí sale. Me lo salté. Y sí está en orden. Pero entonces, o sea, aún así la Luna, pues la Luna no sería. O sea, la Luna está muy cerca de la Tierra, es lo más cerca de la Tierra que hay, y sin embargo es el cuarto. O sea, podría tener sentido porque la Luna y el Sol en las religiones, pues son más, suelen tener mayor importancia, porque pues es lo más visible que tenemos en el cielo y marca los días y marca muchas cosas. Pero después, porque entonces te pones a Saturno al final, o sea, está chido. Está Ujú. así como, Sí, exacto. o sea, sí Saturno después de Júpiter tiene sentido, pero porque no ponen Luna y Sol hasta los más chingones, ¿no? Y ponen Saturno Ajá. eh,
en vez de, o sea, en la posición abajo de Júpiter. Ujú. Sí, sí, sí. Está cool. Aquí están, por ejemplo, mira, aquí está el Raven. Aquí está clarísimo, clarísimo el novio, se ve. Yo jamás voy a entender esta imagen. Aquí también no Para los que encuentro nos el están león, es como un escuchando, el novio escarabajo. parecía literal una papa. Parece como una bacteria, ¿no? Y un penacho raro ahí. Y luego acá es un escorpión, yo no veo león, pero sí se ve, por ejemplo, los elementos del soldado. Se ve un casco, se ve una lanza y la otra cosa no sé exactamente qué es. Obviamente, Parece como una patita de un buey Una cortada. pata, ¿no? mm, pues ustedes que tienen más imaginación que yo, seguramente sí. Luego el persa, aquí está. Y la luna también se ve clarísimamente. Y el corredor del sol, el que trae el carro este, que sería Helios, o ¿cómo se llamaba en los romanos? Febo. Ahí está, para pegarle a los caballos y ahí están los rayos solares y su antorcha. Y aquí está el padre. Y el padre es interesante que trae este gorro frigio. El gorro frigio es un gorro que siempre va a traer Mitras. Y es un gorro que lo conocemos muy bien porque aparecen los pitufos. Es el gorro que traen los pitufos, particularmente Papá Pitufo, que es un gorro rojo generalmente. Y es un gorro que se hizo símbolo de la Resistance francesa, de la lucha por ideales franceses, pero es un gorro que está desde acá, es este gorro frigio. Entonces, Mitras en el culto romano trae el gorro frigio, hay un grado que se llama persa. Entonces, ¿alguien puede decir que el culto romano de Mitras no está influido por el culto persa o por el dios persa? Casi imposible, casi imposible. Entonces, por ejemplo, aquí eso es otro relieve. Hay muchos relieves padrísimos en Ostia, les digo que en Inglaterra, en los lugares remotos, ya casi para India, también hay unos relieves padrísimos. Y luego, como que la historia sagrada completa tiene que ver con, como a veces hay relieves completos donde el toro va corriendo mientras lo va persiguiendo, lo atrapa, luego lo suelta y lo vuelve a atrapar. Les digo que es algo que, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene que lo suelte y que lo vuelva a atrapar y luego que cuando lo atrapa ya lo mata? Tiene los torchers, los portadores de las antorchas, cautes y cautopates. Entonces, hay quienes dicen que ellos representan el amanecer y el atardecer, o que representan el solsticio y el equinoccio, y hay unos en donde evidentemente se ven los signos zodiacales como los manejaban los sumerios. O sea, y que en Roma, en algunos lados ya también estaban adoptando, sí, adoptando, no tanto adaptando. Entonces dicen, hay teóricos serios que dicen que es 100% astrológico todo el simbolismo de Mitras y todo era, y que hay una cosa que se llama la conjunción de los equinoccios y que ese era el día más importante para Mitras, todo eso, y que esto es 100% celestial, 100% astronómico slash astrológico de esa época y, y, y quién sabe, porque hay relieves en donde sí están los signos zodiacales ahí. Y hay muchos en donde no. Entonces, les digo que es un misterio en general grandísimo y es bien fascinante porque hay otro que dice, a ver, es que no se nos olvide que este culto era imposible manejarlo de manera centralizada y de manera homogénea. No había, digamos, un centro en Roma o un centro en una ciudad importante que dijera, lo van a celebrar así, eso significa sino que era un culto muy íntimo y muy personalizado para cada lugar y para cada región y para cada legión y para cada grupo de romanos. Entonces, que cada quien lo adaptaba a sus necesidades, lo adaptaba a sus deseos, lo adaptaba a lo que iba viviendo y a las influencias de las culturas que iban encontrando, pero siempre era Mitras y lo que siempre era el asesinato del toro o el sacrificio, no es un asesinato, el sacrificio del toro. Recuerden que sacrificar es convertir algo en sagrado, sagrado. Y los portadores de antorchas,
Aquí se ve chiquito, aquí en el centro, a Sol, Sol Índiges, el sol de los romanos, el sol nativo de los romanos. Y muchas veces aquí están Cautos, Cautopates, que dicen, ah, ellos son Géminis, y el toro es el toro es la luna, porque por el cuerno del toro siempre se ha asociado el toro con la luna, y entonces está Mitras matando la luna. Eso quiere decir que es el sol el que vence, es el día el que vence la noche, la vida la que vence la muerte. Quién sabe, tal vez sí, tal vez no. Entonces, hay otros que también se repiten mucho, no tanto, perdón, no tanto, pero luego también son bien extraños. Mitras naciendo de una roca. Hay dos milagros que se repiten, como Mitras naciendo de la roca y el milagro del agua. Él hace brotar agua de las rocas luego. Él hace brotar agua de la nada. Entonces, estos eran tal vez solo en los ciertos lugares donde los romanos, los lugares desérticos como Egipto, donde los romanos estaban agua y hacían esto, o era parte de un culto general. Hay quienes dicen, era una gran religión, pero esa teoría es muy difícil de sostener. Es más fácil de sostener que no, que era, digamos, como yo me llevo mi diosecito en la mente, ¿no? Pero yo cargo mi diosecito que me va a proteger para la siguiente vida, me acuerdo de estos símbolos y lo voy nutriendo, lo que voy encontrando, y vamos reinterpretando y vamos reinventando y vamos haciendo lo nuestro. Y yo me acuerdo así, vamos aquí a hacer una cuevita, bla, bla, bla. Y esto significa algo muy particular para nosotros, pero tal vez para los que están a 20.000 kilómetros, que también adoran a Mitras, no, no saben ni quieren saber, y no es lo mismo. Entonces, eh, para bien y para mal, o sea, para bien porque aumenta la fascinación, y para mal porque no tenemos una respuesta definitiva, no hay textos, porque era un ritual esotérico, era un misterio, era oculto. Entonces todo esto tenía que ser en las sombras, tenía que ser solamente para los ojos y el corazón del que atravesaba ese ritual, y no podían decir nada y no podían hablar de ello. Creo que es Teodosio el que echa pestes, el primero que echa pestes de estos, ya cuando el cristianismo está triunfando, pero no es nada de primera mano, o sea, es alguien ya en contra de ellos. Entonces luego tenemos unos así tan perfectos, tan bonitos como este, entonces sí, es un Dios bien fascinante. Ahí está su gorro frigio. Es una cosa bien fascinante. Y les digo, las teorías son muchísimas, los elementos son muchísimos, pero la narrativa que tenga sentido, que nos lleve hacia decir, aunque sea por intuición, esto era. No. Y sí hay muchos que han Que, querido ver como un antecesor de Cristo ahí, pero también está bien forzado. Sí, mi que, querido que, Dave. que- que esa parte es la que luego me vuela la cabeza pensar que evidentemente incluso aquellos catedráticos que lo estudian, pues están sesgados y tratan de compararlo con las demás religiones y con las cosas que usualmente tomaban los elementos para representar ciertas cosas, ¿no? Pero mientras no encontremos una especie de piedra roseta para realmente saber qué es lo que pasó, pues nunca vamos a saber porque no necesariamente tienen que significar lo que nosotros pensamos que significaba el escorpión pellizcándole los testículos. A lo mejor tenía un simbolismo totalmente diferente a lo que nosotros pensamos que tenían. De ahí la importancia de lo que dijiste de que, ¿sabes qué? Prefiero no decirlo porque son teorías, o sea, ninguna se acerca realmente a la realidad. Y sí es fascinante, porque luego te pones a pensar en las religiones que sí conocemos y cómo los simbolismos pues realmente están basados en la creencia que alguien le dio un sentido en algún momento determinado. Pero era muy difícil poder saber que una paloma significaba esto cuando realmente no tenías todo el contexto y todos los escritos que te daban a entender y decías, ah, ok, por eso es que esta paloma significa esto. No, Sin y aún eso, pues, con los textos sigue siendo un problema, claro. exactamente, entonces, pues realmente saber Ujú. por qué ponen a un persa y por qué ponen a un cuervo, pues no, podemos tener muchas teorías, pero si realmente no tenemos la interpretación, pues me parece fascinante, me parece Sí, sí, sí realmente es. fascinante. De Así hecho, el es. mismo símbolo, o sea, hace rato que decías, no, pues a lo mejor es la luna, el toro. Sí puede ser, o sea, sí hay civilizaciones que hacían eso con la luna, es en el cuerno del toro, pero había muchas otras en donde la luna siempre era femenina, por los cambios Claro. de la luna.
Y luego ves, por ejemplo, los toros. O sea, yo pensé en el toro de Knossos, ¿no? O sea, y o sea, caurocatapsia, o sea, saltar a los toros y todo eso. O sea, es un animal también como muy utilizado en religiones importantes y con muchos símbolos. Entonces realmente pues, no sabemos cuál puede ser, ¿no? O sea, podemos estar acercándonos, comparándolo con otras religiones de la historia o estar completamente errados y no tenemos Sí, idea. sí, tal Ya me cual. hiciste pensar por qué demonios tenía un gorro frigio el papá Pitufo. No tiene sentido. No, pues sí, ahí sí tiene, o sea, Papá Pitufo sí tiene, porque Papá Pitufo, ¿de dónde son los pitufos? No sé. Por Franceses, eso. son Ok, franceses. ok, ok. Entonces sí, por lo de la resistance, Sí, viene más bien de ahí, correcto. sí, ahí está. Entonces, sí, esa respuesta era rápida. Eh, pues ya, no sé, o sea, les digo que cuando yo estaba preparando esta, me acordé mucho de, ¿cómo se llama? Jack Nicholson. Jack Nicholson dice que cuando él eh, estaba preparándose para The Shining, El Resplandor con Kubrick, él estaba preparando las expresiones y las emociones más reales que pueda expresar un ser humano, ¿no? Entonces, el que él llegaba con Kubrick y que le decía, no, mira esto y esto y esto es real, esto es auténtico, así es esto y este matiz y todo eso. Y le decía Kubrick, sí, 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 o sea, sí es muy real y todo, pero no es interesante, no es interesante, o sea, yo quiero cosas interesantes. En una película no solo necesitas ser real, necesitas ser interesante. Entonces, yo pensaba, hay muchos, pero muchos, muchos detalles que ahorita no tiene sentido, porque no son interesantes. Entonces, creo que más bien así como compartir como un poco la fascinación y al que se quiera meter, que se meta. Hay un podcast bien padre que se llama Conversations with Mitras or About Mitras, conversaciones con Mitras o acerca de Mitras. Cerca. Ujú. Está siempre, nada más que no está traducido, está completamente en inglés y además tienen un inglés muy difícil que son el Glaswegian, el de Glasgow, ¿no? Entonces es un inglés bien thick, bien difícil, bien bonito, ¿no? Pero sí, sí te reta un poquitín. Entonces, pero ella, esa mujer, ella está bien, como les digo, está bien clavada con Mitras e entrevista a los especialistas, los doctores en estudios de religiones y en historia grecolatina y todo esto. Y ellos también están así, sí, 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 es como cocainómanos o heroinómanos así de Mitras y es muy apasionante. Los que están ahí se vuelven muy loquitos por esto. Y ya, pues eso es lo que quería compartir, un poquito como la fascinación, el interés, la riqueza de los símbolos. Y como decía Leonard Bernstein decía, la poesía maneja esta gran punto de lo ambiguo. La poesía no puede ser directa, unívoca, con una sola interpretación. Mientras más ambigua sea, pero dentro de un espectro en que te mantenga una posibilidad, porque si es mucho y se rompe ya no es nada, pero mientras más ambiguo sea algo, pero mantenga en una misma idea cierta unidad, cierto equilibrio, es más poderoso el símbolo, es más poderosa la palabra, es más poderosa la metáfora, es más poderosa la imagen. Y creo que eso pasa un poco aquí. Aquí es como no sabemos casi nada, pero tenemos luego elementos bien atractivos y como que queremos imaginar y queremos llevar una lógica o algo así, estamos un poquitín ahí atrapados, pero no llegamos a nada, entonces nos quedamos en medio, pero hay una fascinación acerca de este Dios. Sí, súper interesante. Como hemos visto en muchas películas que han pasado a la historia precisamente porque el final no es cerrado, ¿no? Por lo mismo, o sea, Claro, que te claro, deja esa ambigüedad y realmente la interpretación final la toma la persona que lo está viendo y luego existen estos debates entre las personas que dicen que hay una lógica total en que el final es este y otras que dicen, no, es que no estás mal, el final tiene que ver con esto. Entonces, sí, es una fascinación y qué interesante que parte del misticismo y de cuando vivías la experiencia dentro de la cueva y realmente ya pertenecías a la religión, pues era tan poderoso el mensaje y cómo lo vivías que te hacías parte y no decías nada, porque evidentemente era parte de, ya una vez que claro. estabas no podías decir lo que viviste, pero era tan poderoso que ya estabas dentro y ya no te salías hasta que terminabas con tus días. Entonces,
Sí, 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 es un tema bastante interesante. A mí me gustó mucho saber de este Dios que no conocía. ¿Alguna última reflexión, Jorge, o despedimos el programa? No, estuvo padre. Me quedé pensando muchas cosas. Y me recordó Alfa tiene una escultura así igualita en su casa, nada más que es él en vez del toro. No sale ni el perro ni la serpiente, pero sí sale el escorpión. La mandé a Correcto. hacer específica para mis obsesiones. Alfa, ¿pudiera cerrar la presentación nada más para cerrar el programa y despedirnos de nuestro público querido con sus bellos rostros de fondo? Gracias. Amigos, y así es como una vez más finalizamos este podcast y como siempre les pedimos que si a usted le gusta este contenido y conoce a alguien que le gustaría saber un poquito más de los temas que nosotros platicamos aquí, de divulgación filosófica y un toque de otros temas, por favor invítelo a nuestro podcast. Agradecemos muchísimo a las personas que nos escuchan porque nos damos cuenta que realmente les interesan estos temas y se quedan con nosotros hasta el final del programa y las preguntas que ustedes hacen siempre son interesantes y créanme que lo platicamos y tenemos conversaciones bastante interesantes acerca de lo que ustedes nos ponen aquí. Sea bueno, sea malo, son comentarios y que ustedes tengan la amabilidad de hacerlo. La verdad es que no tenemos cómo pagarlo porque hacemos este contenido con mucho cariño. Nos vemos aquí la próxima semana en este que es su podcast de la risa y el olvido. Hasta la próxima semana. Chao. Bye.